Tenemos este circuito. mm, Observamos que a la entrada tenemos una fuente de tensión de 0 volts. No hay fuente. Ujú. Eh, la malla que tenemos aquí, pues sería esta, la malla ahí de base. Pero como no tenemos fuente de voltaje que alimente a la entrada el transistor, entonces, pues la corriente de base es igual a 0 amper. Debido a eso, de acuerdo a la ley de Ohm, voltaje en la resistencia de base es igual a la corriente de base por la resistencia de base. Y dado que la corriente de base es 0, entonces no hay voltaje en R1. Este voltaje pues se descarta. De esa manera pues nos queda que hay un, hay un cortocircuito aquí. Vamos a hacer esta resistencia, pues la podemos cambiar por un corto, de esta manera así. Es simplemente un cablecito y vemos que pues lo que es la terminal base emisor, la polaridad base emisor, en ambos lados tiene conexión a tierra. Por lo tanto, el voltaje base emisor es 0. Entonces, las características a la entrada del transistor son las siguientes. Corriente de base igual a 0 amper. Voltaje base emisor es igual a 0 volts. Dadas estas condiciones a la entrada, ¿qué condiciones habrá a la salida? Pues es muy sencillo. Sabemos que la corriente de colector es igual a beta veces I de base. Y como en esta ocasión la corriente de base es 0, entonces la corriente de colector también va a ser 0 amper. De esta malla sabemos que no tenemos corriente de base, de tal manera que el voltaje en, en RC, que es igual a IC por RC, IC que tiende a 0, o que 0 mejor dicho, entonces voltaje en RC es 0 volts. Aquí, por ejemplo, pues podemos pensar que es también un corto, ¿verdad? Lo podemos sustituir por el momento por un corto. Entonces observamos que en este nodo, en el nodo C, justamente están los 15 volts. Aquí 15 volts y aquí en tierra pues son 0 volts. Entonces tenemos esto, voltaje colector emisor, pues son 15 menos 0, pues son igual a 15 volts. Entonces el voltaje colector emisor es igual a 15 volts. También pudimos haber hecho la malla, pues es algo así. Menos VCC más RC por IC más voltaje colector emisor igual con 0. De tal manera que este término pues se vuelve 0, despejamos VCE y esto es igual a VCC, es decir, los 15 volts. Entonces podemos anotar como características a la salida que la corriente de colector es igual a 0 amper, mientras que el voltaje colector emisor es igual a VCC igual a 15 volts. Si recuerdan sus circuitos con diodo, cada que el diodo rectificador entraba en polarización inversa, es decir, no dejaba conducir, aunque no había corriente, sí que había voltaje, porque aumentaba la barrera de potencial. En este caso el transistor pues está haciendo algo semejante, de tal manera que no deja pasar corriente, entra en corte. Aquí se llama corte la región, ¿vale? Cuando tengan estas características donde no hay corriente, el voltaje colector emisor es igual a los 15 volts, ¿verdad? Entonces estamos en la región de corte.
Listo. ¿Esta región para qué sirve? Pues para apagar, eh, para apagar las cargas, ¿verdad? En junto con la configuración, o mejor dicho, la región de saturación, servirían pues para switchar, corte, saturación, ¿vale? Un switcheo, un encendido y apagado de cargas. Esa es la utilidad que se le da en ese sentido a este tipo de circuitos. Ahora pues conecté un ampermetro para medir la corriente de colector y un voltmetro para medir el voltaje colector emisor del transistor. Vamos a darle correr a la simulación y vemos que la corriente pues nos da 15 nanoamperes. Recordemos que incluso en el diodo pues circula una corriente, pero es muy pequeña. En este caso pues 15 nanoamperes, pues no es suficiente como para producir una tensión significativa en el resistor del colector, y el voltaje en el transistor pues se queda el voltaje de la fuente, como podemos ver, ¿no? Los 15 volts no es cero, acuérdense de eso. Cuando un transistor está en corte, el voltaje no va a ser cero, ¿vale? Entonces sería todo. Pues ya de este lado pues creo que no hace falta poner más, más mediciones. Puedo poner, creo, vamos a poner, creo que sería más apropiado uno de estos. A ver qué tal queda. Ahí. Vamos a ver. Ajá. Ahí está. Y bueno, pues aquí alcanzo a ver una corriente de picoamper y un voltaje de microvolts. Es lo que me marca. Entonces, pues no, prácticamente son ceros, ¿de acuerdo? Efectivamente está en la región de corte. Espero que les haya gustado, que le hayan entendido. Bye.